Hola, muy buenas tardes. Es lunes 14 de noviembre y el Gobierno regional, los principales representantes del mundo económico asturiano y los sindicatos están participando en el Foro por la Industria, unas jornadas de análisis sobre la actividad secundaria que las centrales vienen reclamando desde hace un lustro. Y la directora del Instituto Asturiano de la Mujer, Begoña Fernández, ha presentado esta mañana el programa de actividades que, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, se van a desarrollar en Asturias el próximo día 25. Desde el Gobierno regional se apuesta por incrementar la coordinación con la policía para evitar las situaciones como las que este año le han costado la vida a 52 mujeres en toda España, entre ellas a la asturiana Elena Eguía. Y el Instituto Nacional de Meteorología prevé para hoy en Asturias predominio de cielo muy nuboso, chubascos débiles, localmente moderados, más probables durante la segunda mitad del día, cota de nieve en ascenso de 1.500 a 1.800 metros, temperaturas en ligero a moderado ascenso y viento del este y nordeste moderado. La primera zona en la que se van a aplicar el plan de vivienda protegida en la capital asturiana será el de La Malata, tanto su parte norte como sur. Una actuación que va a permitir que se construyan 1.700 viviendas en 230.000 metros cuadrados de terreno contiguo a la corredoria. La operación en la zona de La Malata comprende dos ámbitos de actuación diferenciados pero complementarios. Por una parte nos encontramos con La Malata Norte, a desarrollar sobre una superficie de 150.053 metros cuadrados y una construcción de 1.141 pisos, con lo que la población residente se situaría en torno a los 3.500 vecinos. Por otra parte, La Malata Sur, un ámbito más reducido, 78.674 metros cuadrados, para construir 560 viviendas, con lo que el número estimado de vecinos se situará en torno a los 1.700. Estas dos operaciones, a realizar en terrenos próximos al barrio de la Corredoria, forman parte de las actuaciones contempladas dentro del Plan de Vivienda Protegida Municipal, un plan a aplicar en 8 ámbitos diferentes que permitirá, en el plazo de tiempo más breve posible, la puesta en marcha de casi 6.000 viviendas protegidas, que aliviarán una de las principales demandas de la ciudad. Los proyectos a desarrollar por la iniciativa privada tienen como característica arquitectónica que no se limitarán a ser los tradicionales bloques clásicos de vivienda protegida, sino que los constructores realizarán un notable esfuerzo en el diseño, calidad y distribución, con el fin de evitar el efecto visual de las barriadas propias de los años 60. Este plan también se aplicará en otras zonas como Coyoto, Ciudad Jardín, Coyoto Roces, El Pontón, San Claudio Norte, San Claudio Cruz Santa y San Claudio Este. A las 6 de la tarde del viernes comenzó el dispositivo especial de vigilancia de las zonas de movida de la ciudad y ha terminado a las 6 de la mañana de hoy. Según fuentes de la Policía Local, en este primer fin de semana, en el que han actuado de manera conjunta con la Policía Nacional, no se han producido graves altercados. Por su parte, la Policía Local realizó 2 mediciones de ruidos, denunció a 2 locales por estar abiertos fuera de horario e intervino en 2 botellones que se estaban realizando en el campo de San Francisco y en el auditorio. Además, se detuvo a un joven de 24 años por estar vendiendo estupefacientes en la puerta de la discoteca La Real y también ha vigilado que no se vendiese alcohol a menores de 16 años. Según la Policía Local, la tónica general en las calles de Oviedo más frecuentadas durante las horas nocturnas ha sido la normalidad, sin que se produjesen graves incidentes. Más cosas, el 10% de la población asturiana padece diabetes y el 50% lo desconoce. Hoy, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, en la Plaza de Trascorrales de Oviedo, esta mañana se han realizado de manera gratuita análisis de glucosa en sangre. Desde 1991, cada 14 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día de la Diabetes, una enfermedad que afecta en todo el planeta a 193 millones de personas y que es la primera causa de ceguera, insuficiencia renal y amputación en las extremidades inferiores, un mal que predomina en las sociedades más desarrolladas y que en Asturias afecta al 10% de la población. En los últimos años se ha hecho un gran estudio para determinar el número de personas que tienen diabetes, concretamente la diabetes del adulto. Y se puede decir claramente que a partir de los 30 años el 10% de la población tiene diabetes. Y lo más importante es que aproximadamente el 50% de esas personas no saben que son diabéticos. Entonces, ahora está a punto de terminar la segunda fase de ese estudio que determinó esa cifra y se confirman realmente las cifras.
Con motivo de la celebración hoy de este Día de la Diabetes, un equipo de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario Central de Asturias realizaba esta mañana en la plaza de Trascorrales análisis de glucosa en sangre para concienciar a la población de la necesidad de adoptar hábitos de vida saludable. Está muy relacionada con tres factores fundamentales. Uno, que tiene un componente hereditario importante. Dos, que se relaciona mucho con el alto nivel de vida de las poblaciones. Y tres, con la falta de ejercicio. Por lo tanto, cuanto más desarrollado es un país, más diabetes tiene, sobre todo la diabetes del adulto, que es una diabetes que se puede prevenir haciendo que la población no gane peso, haga ejercicio físico y haga una dieta saludable, que es básicamente esa que llamamos la regla del 5, es decir, todos los días hay que tomar tres piezas de fruta, un plato de verdura y un plato de ensalada. El Auditorio Príncipe Felipe acoge hoy además una mesa redonda sobre la prevención del pie diabético, responsable de entre el 40 y el 70% de las amputaciones no traumáticas. Nos marchamos al mundo de las artes escénicas porque dentro de la 58 temporada de Ópera de Oviedo, este miércoles regresa al Teatro Campo Amor el famoso drama de Puccini, Madame Butterfly, la gran tragedia lírica que se estrenó en la capital del Principado en el año 1951, con innumerables elogios de la crítica asturiana y considerada como una de las mejores óperas. Madame Butterfly cuenta en su puesta en escena la historia de una mujer engañada. 11 años después de la última Madama Butterfly de Puccini, el título regresa al Campo Amor. La producción, que se podrá ver los días 16, 19 y 22 de este mes y que nació para dos espacios que no eran teatros, se realizó por primera vez en Montecarlo, mientras estaba remodelando el teatro, al igual que después en Las Palmas. En ambas ciudades tuvieron que realizarlo en auditorios. Pontilla destacó en su trabajo la colaboración de Eduardo Bravo en el diseño de iluminación y de Suzuku Omachi en la realización de un vestuario pintado a mano y jugando con texturas originales. Un reflejo continuo sobre el escenario, logrado gracias a un abanico de espejos que tratarán de transportar al espectador al mundo irreal de Chao Chao San, la protagonista, será uno de los ingredientes con los que el próximo miércoles se estrenará la ópera Madama Butterfly. Esta es la historia de una niña de 15 años que se casa por una noche con un americano. Con la mala suerte de que se marcha dejándola embarazada y años más tarde vuelve para llevarse a su hijo. Para poder sobrevivir, la protagonista se crea un mundo artificial. Bajo la dirección musical de Alan Guindal, entre el gran reparto de esta ópera destacan Verónica Villarroel en el papel de Butterfly, Fabio Sartori como Pinkerton, Marina Rodríguez Cusí en el personaje de Suzuki y Carlos Vergasa interpretando a Sharpless, entre otros. Además, esta es una de las obras que más cantantes asturianos ha incluido en el reparto. Celestino Valera, Mario José Suárez, Virginia Vega, Elizabeth Expósito y Paula Luege. También participan la OSCO y el coro de la Ópera de Oviedo. La obra se ha representado 6 veces en el Festival de Ópera de la ciudad, en las temporadas de 1951, 1955, 1962, 1970, 1981 y 1994. Y de forma más reducida les contamos otras noticias de interés cultural, actividades que se van a desarrollar a lo largo del día en la capital del Principado. El Auditorio Príncipe Felipe acogerá mañana, martes, día 15, una conferencia sobre la ópera Madama Butterfly de Puccini. Además, la presentación del rastrillo de Nuevo Futuro y una reunión del Comité Central del Partido Comunista de Asturias. El Club de Prensa Asturiana de la Nueva España alberga a las 7 de la tarde la presentación del libro Nuevas maneras de contar un cuento y a las 8 tendrá lugar una mesa redonda bajo el título La asistencia a domicilio como forma de inserción laboral de inmigrantes. El bereber Mohamed Hamou narrará hoy cuentos tradicionales. Será precisamente en la biblioteca de Pumarín a las 8 de la tarde. A partir de hoy se pueden retirar en la taquilla del Teatro Campo Amor las invitaciones correspondientes al concierto de la Banda de Música Ciudad de Oviedo, que se celebrará el 19 de noviembre a las 8:15 de la tarde en el Auditorio Príncipe Felipe. Como les avanzábamos al comienzo del informativo, el Gobierno regional, los principales representantes del mundo económico asturiano y los sindicatos participan desde hoy en el Foro por la Industria. Los sindicatos quieren que las conclusiones sirvan para elaborar un nuevo plan industrial que reactive un sector tradicional en el Principado.
Por su parte, el presidente del Gobierno regional, Vicente Álvarez Areces, ha apostado por invertir en I+D y ha acusado de insolidarios a quienes se oponen a la regasificadora. El presidente del Principado aseguró durante la inauguración del Foro por la Industria que oponerse a la regasificadora es una actitud insolidaria a la hora de asegurar el futuro del sector secundario en la región. Álvarez Areces será el primero en tomar la palabra en una cita por la que los sindicatos llevan esperando un lustro y de la que debe salir un plan de viabilidad. El jefe del Ejecutivo reconoció que en el Principado la tasa de desempleo es de las más altas de la Unión Europea y apostó por la inversión en I+D para crear más puestos de trabajo. Según él, la pérdida de peso del sector energético debe compensarse con iniciativas como el proyecto del Musel. Toda oposición irracional al desarrollo de este proyecto no solo es insolidaria, sino que atenta directamente contra el futuro de la economía asturiana. Naturalmente que debe aceptarse el diálogo y la negociación para que el impacto ambiental sea el mínimo posible, pero no es aceptable las tesis que formulan que por ningún sitio o que nos sobra energía que debemos de utilizar sin necesidad de buscar estas ampliaciones. El jefe del Ejecutivo también apostó por prestar una atención especial al fenómeno de la deslocalización. Para frenarla, abogó por culminar las infraestructuras pendientes, por ofrecer mano de obra cualificada y por avances en la sociedad de la información. Estoy convencido y estoy seguro, y en esto formularía la misma petición como se la hemos formulado a su presidente en Estados Unidos, etcétera, de que tenemos todavía que explorar nuevos campos de actuación a partir de este modelo, donde no solamente en el campo de las TIC, sino también en otros servicios, podemos profundizarlo. En Asturias, la industria genera el 27,7% del Producto Interior Bruto y posibilita el 18,8% de los empleos. Los sindicatos, que quieren que este foro tenga continuidad en ediciones posteriores, esperan que de las jornadas se elabore un nuevo plan industrial que reactive un sector tan tradicional en el Principado de Asturias. En lo que va de año, 52 mujeres han perdido la vida a manos de sus agresores, una de ellas asturiana. El próximo día 25 se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género, una fecha para la que el Instituto Asturiano de la Mujer tiene preparadas diversas actividades que se van a desarrollar en toda la región. 1.155 denuncias, 291 partes en los centros de salud y 178 ingresos en la red regional de casas de acogida. Son algunos de los datos que ponen luz a la realidad de los malos tratos en Asturias. Para el Gobierno, la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género es un paso importante para reducir estas cifras, ya que, entre otras cuestiones, se apuesta por la coordinación. Yo creo que el articulado de la Ley Integral contra la Violencia de Género nos obliga a impulsar mucho más lo que yo creo que era una necesidad que todo el mundo constataba ya, que es que para realmente prestar atención integral a las víctimas, lo que necesitamos es que una mujer acuda al servicio que acuda, digamos que ese servicio sea el canal para que pueda llegar al resto de los servicios que pueda necesitar. Aunque aún hay que esperar a final de año para poder hacer comparaciones, de momento parece que las cifras, en lo que se refiere a denuncias, permanecen estables. Según Begoña Fernández, en cualquier caso, los datos son solo orientativos porque las mujeres son cada vez más conscientes de la necesidad de denunciar. Las mujeres están denunciando más estos hechos y están recurriendo en mucha mayor medida, teniendo en cuenta la tendencia de los últimos años, a los distintos servicios que están puestos en marcha. Y solamente hay un servicio que desde el año pasado experimenta una ligera bajada, que es la red de casas de acogida, y que probablemente está relacionado precisamente con el incremento de otro tipo de programas que proporcionan apoyo a las víctimas y que probablemente están favoreciendo que las mujeres enfrenten estas situaciones sin tener necesariamente que ingresar en una casa de acogida. El Principado ha preparado una serie de actos con motivo de la celebración del Día Mundial contra la Violencia a las Mujeres el próximo 25 de noviembre. El acto central será una concentración en recuerdo de las 51 víctimas que han muerto este año a manos de sus parejas, entre ellas la asturiana Elena Evia.
Y sobre este asunto, el Servicio de Atención a la Familia del Cuerpo Nacional de Policía ha observado en los últimos años un aumento de denuncias relacionadas con la violencia de género, no porque aumenten los delitos, sino porque cada vez son más las mujeres que deciden denunciar a sus agresores. Según el jefe del Servicio de Atención a la Familia, Luis Manuel Caballero, se incrementan también los casos de varones adultos separados que al volver al domicilio de sus padres maltratan a sus progenitores. En cuanto a los delitos por violencia de género, la mayoría son por malos tratos, aunque también proliferan los de quebrantamiento de las órdenes de alejamiento. El maltrato físico, cuando no el psíquico, que suele ser consecuencia del anterior, es el que más abunda, pero dentro de las medidas que la sociedad y la justicia ponen a favor de la mujer están las órdenes de protección, que supone una decisión judicial que castiga o condena al maltratador a no acercarse o a no comunicarse con la víctima. Lógicamente, algunos de estos maltratadores desoyen o desobedecen la decisión judicial y se producen los quebrantamientos de la medida cautelar. Eso sí aumenta y es consecuencia de que ya cada vez más mujeres solicitan órdenes de protección porque es una herramienta muy valiosa para poner fin a este tipo de conducta por parte de los varones. Abordamos otro asunto, descontento en el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Oviedo por el borrador de la LOU, la Ley Orgánica de Universidades, presentado el pasado día 27 de octubre por el Ministerio de Educación y Ciencia. Los universitarios consideran que ignora sus peticiones y que cede a las de los rectores. Por este motivo, van a plantearle a la ministra de Educación una alternativa que realmente incorpore los intereses del colectivo que representa. El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, miembro de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, la CREUP, que representa a 500.000 estudiantes de todo el país, se muestra descontento con el borrador de la Ley Orgánica Universitaria, la LOU, presentada el pasado día 27 de octubre por el Ministerio de Educación y Ciencia. Un borrador que desde el Consejo de Estudiantes se considera ignora las peticiones de los mismos y que se define como hecho a medida de los órganos rectores, así como de los órganos de gobierno de turno. La LOU, aunque creemos que hace algunas mejoras respecto a la ley anterior, entendemos que es una ley insuficiente, que sigue sin dar solución a muchas de las problemáticas actuales y que cede ante las presiones de los rectores. Entendemos que estas mejoras son algo insuficientes y que son marginales, porque no entran a valorar aspectos de gran envergadura, ¿no? Entendemos que la reforma de la LOU debe ser más profunda e integral, que se plantee una reforma desde el Ministerio de la que se nos está planteando, ¿no? Por esta razón, pedimos al Ministerio que no sucumba ante las presiones de otros colectivos o sectores de la comunidad universitaria y que dé un paso al frente, que sea valiente y que proponga una reforma integral de la ley. Aunque en el borrador se contemplan aspectos como la creación de un estatuto y de un consejo de estudiantes, estos reclaman una reforma de la educación universitaria más profunda e integral, que democratice los órganos de gobierno y que conceda autonomía a los órganos de representación, así como un mínimo de representación estudiantil del 35% en dichos órganos. Ante tal descontento, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas planteará a la ministra de Educación una propuesta alternativa que incorpore realmente los intereses del colectivo que representa. Y la Federación de Asociaciones Universitarias ha anunciado hoy que una representación de los estudiantes de la Universidad de Oviedo se encerrará el próximo miércoles por la tarde en el edificio histórico para protestar contra el Espacio Europeo de Educación Superior. Los integrantes de esta federación aseguran que este año ya se están aplicando planes pilotos de esta reforma en las facultades de Historia y Geografía y de Filología. Se oponen al Espacio Europeo de Educación Superior porque aseguran que es una privatización encubierta de la universidad. El fondo es la privatización encubierta de la universidad y la elitización de los estudios. Entonces, entendemos que tenemos que reivindicar una universidad social, una universidad pública, oponernos a la subida masiva de tasas, oponernos a la menor inversión del Estado en educación, oponernos a la inversión privada en la educación, entendiendo esto como que ellos decidan los estudios y aporten el dinero
para realizar esos estudios. Dejamos la universidad, gincanas, juegos de participación infantil, collage y puzzles son algunas de las actividades que se van a ofrecer a los niños el próximo viernes en el Centro Juvenil de Santullano en Oviedo para sensibilizar sobre las necesidades de la infancia y divulgar los derechos de los más pequeños. Son actos para celebrar el Día Universal de la Infancia, que será el próximo 20 de noviembre, organizados por la Plataforma de Organizaciones de Infancia del Principado y por la dirección del Instituto Asturiano de Atención a la Infancia. Entre los derechos de los niños, en los que el Plan de Infancia hace mayor hincapié, está su derecho a la participación y a crecer en familia. Uno es el derecho a los niños y a las niñas a crecer en una familia, por eso estamos potenciando todos los programas de acogimiento temporal y de adopción para esos niños y niñas que por distintas circunstancias no pueden crecer con su familia biológica o que no pueden hacerlo temporalmente y luego pueden incorporarse. Y otro, porque yo creo que eso sí es una novedad, porque nunca se había hecho nada en esta comunidad autónoma, es desarrollar el derecho de los niños y las niñas a la participación. Niños y niñas que sean responsables, que participen, porque a fin de cuentas eso es educar en ciudadanía, en conocimiento de derechos y en respeto a los derechos de los otros y por tanto en responsabilidades. Vamos ya con los deportes y este fin de semana el Real Oviedo ha cosechado su primer empate en el Carlos Tartiere frente a la Cultural Leonesa, aunque los azules merecieron más que su rival, que se llevó un punto de oro. Con este resultado, la zona alta de la clasificación ya empieza a alejarse. Empate sin goles en el encuentro que enfrentaba al Real Oviedo y a la Cultural Leonesa en una tarde lluviosa y fría en la que los azules desaprovecharon una clara ocasión para volver a la zona media alta de la tabla. Al inicio, dominio local, aunque la primera ocasión, en el minuto 4, caía del lado leonés. Paulino mandaba el balón al lateral de la red. Los minutos pasaban y los ovetenses llegaban al área visitante, pero sin peligro alguno. Ismael primero en el minuto 11, enviando alto. Nacho García, poco después, remata tímidamente sin dificultades para el guardameta leonés. Tony llegaba por la banda izquierda y tras un buen quiebro envía un buen balón al área, pero no llega Nacho García a rematar. La Cultural Leonesa comenzaba a presionar y crear ocasiones. Corría al minuto 21 y la primera, Rafa Ponzo, salva a su equipo con el pie. Después, en el 25, a balón parado. Ponzo no se complica. La mejor ocasión del partido fue para Paulino en el minuto 28, quien hacía temblar la portería del venezolano al enviar el esférico al larguero. Era el Oviedo quien estaba a merced del conjunto leonés en los últimos compases, aunque serían los ovetenses los que crearían las últimas ocasiones de la primera mitad. Nacho Rodríguez, tras una buena carrera, no logra centrar. Y por último, John Carrera, tras botar una falta al borde del área. El balón sale desviado. En la segunda parte, juego muy bronco, protagonizado por ambos conjuntos que peleaban por hacerse con el control del balón sin lograrlo, aunque las llegadas con peligro continuaban sucediéndose. En el minuto 54, Nacho Rodríguez a la media vuelta da el primer susto al portero leonés Aulestia. La polémica llegaría alrededor del minuto 60, cuando Ricardo toca el balón dentro del área con la mano, en una acción muy protestada. Con Adrián en el terreno de juego, el Real Oviedo ganó poder ofensivo. El juvenil aprovechó un despiste de la zaga blanquinegra, aunque la suerte no estaba de su lado. El balón al larguero. Ya en el tiempo de descuento, Adrián tuvo la última ocasión de marcar, pero el meta leonés desbarataba la ocasión del juvenil y desafortunadamente en la misma jugada, Jandro sería expulsado. Con esta injusta expulsión terminaba un partido en el que se han dejado escapar 2 puntos. El fin de semana también nos ha dejado la 12ª jornada liguera para los equipos ovetenses en la tercera división. El Oviedo ACF logró la victoria ante el Tuilla a domicilio por 1-0, mientras que la Universidad empató ante el Mosconia en San Gregorio y el Covadonga caía en Gijón. Victoria, empate y derrota es el balance cosechado por los ovetenses en la tercera asturiana. El Universidad de Oviedo, único equipo que disputaba su encuentro como local, no pudo pasar del empate ante el Mosconia de Grado. Los de Dolfi Pulgar merecieron más y finalmente perdieron 2 puntos y sobre todo a Tomás, que tuvo que retirarse lesionado. Otro jugador más que se une a la larga lista de lesionados.
Pese al empate, continúan en la zona alta y suman 7 partidos sin conocer la derrota. El Oviedo ACF, por su parte, sumó un valioso triunfo en Tuilla tras ganar 1-0 y ya se coloca en la zona alta tras su imparable racha positiva. Por último, el Covadonga caía derrotado por 1-0 ante el Ceares. La próxima jornada, el Uni recibe al colista, el ACF al Ceares y el Cova visita al Mosconia en Grado. Y nueva victoria del Domo Residencial Oviedo tras ganar en Pumarín a la Atlética Avilesina por 92-70. El derbi ovetense, que enfrentaba a la Universidad de Oviedo y al Archivo, se saldó con victoria de este último por 73-68, mientras que el G74 logró la victoria a domicilio ante el Noreña por 73-58. La clasificación la sigue comandando el grupo Covadonga, mientras que el Domo es segundo, pero con un partido menos. La próxima jornada deparará otro derbi ovetense entre el Domo Residencial y el Universidad. Y el mundo del ciclismo continúa perplejo ante la sorprendente noticia del supuesto dopaje del actual campeón de la Vuelta Ciclista a España, Roberto Heras. El del Liberty Seguros será esta noche el tema principal en la tertulia de nuestro programa deportivo Todo Deporte. La noticia que conmocionaba al mundo del ciclismo veía la luz la pasada noche del lunes 7 de noviembre, cuando un programa radiofónico desvelaba que Roberto Heras había dado positivo por EPO en la etapa número 20 de la pasada Vuelta a España, una contrarreloj entre Guadalajara y Alcalá de Henares. El ciclista habría tenido acceso a dicha información el 23 de octubre. Su equipo, el Liberty Seguros, suspendía cautelarmente al tetracampeón de la Ronda Española después de que se recibiera en la sede un comunicado oficial de la UCI en el que se informaba del positivo. Saltaba la alarma y con ella reacciones y declaraciones. El bejarano se apresuraba a proclamar su inocencia y se mostraba sorprendido, dolido y a la vez convencido de que todo es fruto de un error clínico. En opinión de Heras, el hecho de haber dado positivo en un control antidopaje nada tiene que ver con el tratamiento que siguió durante la Vuelta para recuperarse de la caída que sufrió en Burgos y que le dejó muy tocada su rodilla derecha. El laboratorio encargado de realizar el control antidoping, el del Consejo Superior de Deportes, esquiva declaraciones y se remite siempre al contraanálisis del próximo día 21. A su vez, el CSD envió el análisis a los otros 2 laboratorios homologados, París y Lausana, para que corroboren los resultados del mismo. Heras, actualmente apartado del equipo y suspendido de empleo y sueldo, solo espera que el contraanálisis confirme sus anhelos. Aunque no es la tónica habitual, el bejarano tiene precedentes que le pueden animar. Caso, por ejemplo, del mallorquín Joan Llaneras, acusado de haber consumido eritropoyetina tras un control en los mundiales de Amberes en el 2001. Sentenciado antes del juicio, el balear siempre proclamó su inocencia. Días después, el contraanálisis le daba la razón. El método anti-EPO se ponía en tela de juicio, más aún cuando el ciclista italiano del Fonac, Fabrizio Guidi, salía airoso de una acusación similar tras los resultados de la prueba B. Amén a los del mundo del ciclismo, otros casos siembran la duda en cuanto a la eficacia del método anti-EPO, como el de Bert Lagat, mediofondista estadounidense, o el de Rutger Beke, triatleta belga. En ambos casos, el contraanálisis sirvió para exculparles. Pues ahora sí, les presento a quien me acompaña hoy a mi derecha. José Vélez, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bien, un viernes más. Aquí Monchu también, en el Hotel España. Sí. Bienvenido. Gracias. José María Casillas también. Buenas tardes ¿Cómo a estás? ¿Bien? todos. Muy bien, gracias a Dios. Y hoy estrena temporada Ricardo Magaz. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A caballo entre León y Asturias. Más en Asturias que en León. ¿Verdad? Así es, sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de muchos temas, pero antes a mí me han pedido, y como ellos son quienes mandan,
Me han pedido, por ejemplo, que les presente este libro, Bedoniana. Es un anuario de San Antolín y Naves. José María Casielles, a ver, este regalín que me traes. No, vamos a ver, mira, esto me lo entrega un magnífico amigo que es Edmundo Huerta, que tiene un estanco ahí en la esquina de Cervantes con Independencia, y realmente es una revista, él la llama revista, esto realmente es una publicación impresionante, son 250 páginas y bueno, pues se ve que hay un montón de gente ahí, esa comisión de festejos de Naves y de San Antolín de Bedón, que realmente pues se dejan las cejas ahí trabajando todo el año y que bueno, pues que es interesante que la gente de esa zona sepa que han hecho este esfuerzo y que merece la pena pues, en fin, de alguna manera colaborar con ellos también. Bueno, pues... que cumplo con muchísimo gusto y te agradezco mucho a ti, Elena, que hayas tenido la amabilidad de facilitar esa presentación. Este minutín para Bedoniana, tomen nota. Sí. También podríamos haber traído Ora la pluma, ora la espada, de Ricardo Magaz, un libro interesantísimo, en el que pues hay no un lo digas montón dos de veces, artículos, que cualquier día de ¿verdad? estos lo traigo. Pues claro que sí, lo traemos y hablamos sí. de él también. Muchas gracias. Bueno, por aquí, por esta parte, lo que me traen son temas. Aquí me traen libros y aquí me traen temas. Me decía, hoy tengo un orden del día bastante lleno de temas, pero por petición tengo que abordar el tema de la minería. Me decía Vélez, es un tema importante, por supuesto que es importante, ya que afecta, bueno, pues a muchas familias, no sé si miles de familias asturianas, ¿no? Sí. Y españolas, al fin y al cabo, porque lo que es el fin de la explotación de carbón en este país, pues afecta a Asturias, también afecta a León y a muchas otras zonas, ¿no? Terminó el conflicto de una manera, bueno, llegando en una mesa de negociación a una serie de acuerdos. El gobierno ha hecho unas concesiones a los sindicatos mineros que vieron con buenos ojos, terminaron su encierro y ahora parece que todo sigue con normalidad. Como no nos tocó en su momento analizarlo, este es el momento quizás, Vélez, para que os posicionéis al respecto. Bueno, yo el tema del conflicto minero pienso que hubiese sido evitado porque sabían al final que iban a llegar. Sin embargo, los mineros lo merecen todo, pero como el resto de los señores que trabajan en la mar, ¿no? que hay gente que se tiene que retirar muy pronto, la mar está mucho peor pagados, con una serie de colectivos que también hay que pensar en ellos. No podemos pensar en la minería con todos los derechos que tiene la minería, pero hay que pensar en el resto de los colectivos, hasta el empleado de una mercería que tiene sus problemas. Y luego, en cuanto a los cortes, que no solamente lo hacen los mineros, sino que hacen el recinto colectivo, claro, cortan las carreteras, pero las cortan para que dejen ir a trabajar sus compañeros de otros oficios. Sí, sí, sí. El cortar una carretera, generar unos vías de comunicación no es de recibo. No es de recibo, porque además es evitable, porque se sabía que el gobierno al final iba a ceder, y entonces se perjudicó grandemente a mucha gente que la dejó en la carretera, que a mí me contaba un señor que cogieron el alza en Oviedo para ir a Madrid, llegaron a Mieres y dijeron, no, bájense ustedes o los volvemos a Oviedo porque no puede seguir. No pueden seguir porque está cortada la carretera. Cuando ya venían hacia Oviedo les dicen, llaman al conductor, le dicen, no, que ya abrieron, vuelven, y en Pola de Lena vuelven a meter total. Gente que salió de Oviedo a las 9 de la mañana se encontró llegando a Madrid a las 7, 8 de la tarde. ¿No? Yo te puedo decir que salí de Oviedo a las 7:30 de la mañana y llegué a León a las 5 de la tarde. Exactamente. Corte tras corte y en algunos casos, bueno, pues... Pero coincide con lo que yo estaba diciendo. Sí, las barricadas que habían formado, pues no eran realmente barricadas, aquello era de todo, de casi todo. Y luego yo, hay una cosa que entiendo las reducciones, pero yo que si hubieran los 42 años aún siendo en la mina, si el estado de salud de la persona es realmente bueno, o sea, si pasa unos reconocimientos, en cuenta tal, yo creo que en cuanto se atisbe la mínima cuestión, hay que prejubilarlo, evidentemente, no se puede tener a nadie tal, y todo el mundo sabe el trabajo que es, pero deberían los gobiernos de turno, no en este caso, sino en otros colectivos también, rigor y rigor. O sea, no dejarse o sea, aplicar la ley. La democracia tiene unas leyes para poder defenderse contra los abusos, casos que se pudieran producir. Yo he estado en la mina muchas veces, en la mina como geólogo. Sé que es un trabajo muy duro. Yo he estado circunstancialmente unos días y tal, en fin, algún tipo de estudio. No es lo mismo que estar todo el santo día metido allí.
y reconozco esas dificultades y ese problema, esos peligros, todo lo demás, pero pienso exactamente igual que tú, querido Pepe. Es decir, que bueno, peligros hay en todas partes, lo tiene la Guardia Civil, lo tiene la policía, lo tiene hay muchas, una persona que está en un andamio, evidentemente. Y realmente a mí me parece que prejubilar a los 41 o 42 años a una persona, lo que dices tú muy bien dicho, hay que mirar a ver si son o no convertibles, porque yo no veo ninguna dificultad en que un señor que está en la mina pueda ser luego reconvertido en guardia forestal, haciendo una vida al aire libre, que le va a beneficiar su salud posiblemente y tal. Aparte de que, claro, pues hoy día la silicosis no es lo mismo aquí, ahora y en Asturias que en León. Yo he visto minas leonesas donde me decían, hombre, estos mineros asturianos son unos privilegiados, porque claro, tienen ahí instituto de silicosis. Claro, las minas son minas de montaña, son auténticos chamizos, aquí es otro medio de trabajo. Y luego hay problemas también gravísimos en otro tipo de minerías que no son las de carbón y que la gente ni se ha enterado. Por ejemplo, en las minas de Caorí, eso es sílice pura, y ahí coges una silicosis máxima en meses, así de claro, y no se puede regar en el frente de trabajo, además. O sea que yo creo que sí, hay que ponderar un poco eso. Y luego, claro, es que cortar una vía pública, sea de ferrocarril o sea de carretera, es un delito grave. Y resulta que aquí, pues dicen, bueno, y los representantes sindicales que hinchan el pecho ahí para salir en el periódico, ¿qué pasa? ¿No responden de esa situación? Pues hombre, no sé, ¿en qué país estamos? ¿En qué país estamos, Moncho? No lo sé, yo me alegro que se haya solucionado. Yo también. Esto... Sí, poco puedo más decir, yo qué voy a decir. Sí, y creo pero que, el método creo que, ¿Estás de acuerdo con los métodos que tienen los mineros de quemar barricadas, cortar las carreteras, enviar piquetes? No, yo eso no creo que se deba de hacer, aunque, bueno, desgraciadamente... en esta sociedad quien más consigue y quien más presión tiene. Déjame terminar, pero eso ya es doloroso. Y después también hay otros colectivos que enseguida que se manifiesten dan ellos leña. Ahí está. No. Ahora, a mí personalmente, si me pierdo, que no vayan a buscarme a una mina. Eso ya es muy duro. Bueno, yo entré en una mina. Yo entré en una mina. ¿Estás de acuerdo en que se jubilen a los 42 años de actividad? Pues no lo sé. Depende. ¿De qué depende? Pues depende de cómo esté el individuo, lo que dijisteis. Y como por ejemplo, y después que sea también una jubilación que sea justa, porque hay gente que trabaja en otras cosas también muy duras y tienen también los mismos derechos. Yo creo que pero bueno, Perdonad, yo una cosa y luego ya de tal. Sí. A mí lo que más lo que no me gusta de esto es que el gobierno sabía perfectamente que esto se iba a lograr y que tenía que ceder. Claro. No lleguemos a esto, por favor. Bueno, denles ustedes lo que piden, se lo van a dar y hemos terminado. Sí. Ahí quería ir a parar yo. Yo creo que esto es el efecto Rodiezmo Zapatero. Cuando ZP va ahí a Rodiezmo, donde asturianos fiestas, y leoneses como primos hermanos bailamos, bebemos y etcétera, pues se le calentó la boca y prometió lo que prometió. Como tardaba en llegar, finalmente lo ha cumplido, porque no cabe duda que al ministro del ramo, a Montilla, Zapatero le llamó y le dio instrucciones claras, es decir, déjate de monsergas, en fin, escenifica el tema durante un día o dos y naturalmente conceder a los mineros lo que pide. Yo fui minero. ¿Ah, sí? Sí, yo fui minero, o mejor dicho. O sea, que por supuesto escenifica la reconversión, ¿no? Un minero puede, después de ciertos años de trabajo en la mina, puede dedicarse a Sí, no, es difícil, trabajos, es complicado. ¿no? Bueno, es complicado la reconversión. Debo aclarar que cuando digo que fui minero, así muy ribambantemente, en mi época de estudiante trabajé pues aproximadamente medio año en una mina en el Puerto Pajares, en la zona leonesa. Y la verdad es que en aquella época, y ahora mismo hay que reconocer que hay una gran diferencia entre la minería asturiana y la minería leonesa. Entre otras cosas porque ahora mismo la leonesa está en manos privadas y la asturiana todavía sigue un poco, digamos, con la tutela oficial. Y el minero, el trabajador minero en la cuenca leonesa no tiene la misma, no gana lo mismo que el asturiano. Y por eso siempre los leoneses, insisto, aunque somos primos, hermanos o incluso hermanos, pero nosotros siempre hemos sido un poco los segundos en el tema minero. Eso es cierto. Y en cuanto a reconvertir a un minero en otra cosa, bueno, pues hay cuestiones en las que sí, pero hay otras en las que es muy difícil. El minero está acostumbrado a un tipo de trabajo muy determinado, a unos horarios muy determinados, a un modus vivendi muy determinado también, en cuencas, en León concretamente, en montañas y demás. Y a un sueldo
muy elevado, tal vez. Muy elevado. Por tanto, lo que se oye a en un la minero calle, dicen, es de que a un 42 minero, años... Yo digo lo que se oye en la calle. ¿En qué le es que a un minero reconviertes? le mandan para casa con 42 por ejemplo, años y mucho dinero. En guarda forestal... Pero habrá uno. En guarda forestal, en bombero forestal... Hay muchas cosas, hay muchas actividades muy sanas. Un hombre, una mujer a los 42 años sin nada que hacer, porque no puede hacer nada, porque la ley se lo prohíbe, no puede hacer nada legalmente. Quizá a lo mejor hay alguno que luego se dedica a otras cosas, la picaresca siempre existe, pero no puede hacer nada legalmente. El otro día decían que esa edad y desocupados es carne, con todo el cariño dicho, carne de diván de terapeuta, de psicoterapeuta. Sí. Alguien con 40 y pico años, con todo hecho, después de comprarse un apartamento en Torrevieja, de aprender a jugar al mus o a no sé qué, ¿a qué se dedica? Pues le entrará depresión al pobre. Yo creo también pero sin embargo reivindican seguir jubilándose a esa edad. No sé si les irá tan mal. Hay también una cuestión. Yo creo que todo el mundo que hace un servicio fuerte, duro, un trabajo duro, merece una recompensa económica y demás. Pero claro, a veces también gracias a esos sueldos, los cuenques mineros no terminen de hundirse totalmente, es verdad, que están muy hundidas. Entonces, claro, si se os quita todo, porque mira que ya cerraron y siguen cerrando, o viceversa. Es también una especie de sangría que puede ayudar yo así lo pienso. Pero vamos a ver, pero si tienen invertido en otra cosa. Pero bueno, tocaste un punto clave, y yo quisiera decir dos cosinas de eso. Es decir, ¿aquí qué ha pasado? Que Asturias, y parte de León, pero sobre todo Asturias, ha vivido más de 100 años de la minería del carbón. Y realmente la minería del carbón resolvió, hay que decirlo con toda claridad, el problema asturiano. En el año 64 daba de comer a 56.000 trabajadores, luego bajaron a 28.000, hoy están en 5.000 y pico, 6.000. La cosa ha ido cambiando. La rentabilidad de las explotaciones mineras baja, han picado, porque claro, hoy en día la tonelada de carbón aquí es carísima comparada con la tonelada de carbón importado, son 4 o 5 veces más baratas. Entonces, claro, ¿qué se ha hecho aquí? Con el programa RECHAR de reconversión de los fondos mineros, pues hay que preguntar qué se hizo con eso, que era muchísimo dinero. ¿Qué se ha hecho? No sé, lo que hicieron en Bélgica, qué hicieron en Francia, pues lo que hicieron fue una reconversión seria y plantearse el tema de que había que acabar con ese tema que no era rentable para montar otro tipo de estructuras, otro tejido industrial y ocupar a esa gente de una manera adecuada. ¿Qué hicieron, por ejemplo, en Bélgica? Yo estuve allí cuando el programa RECHAR, pues les daban a unos, los que eran mayores, ¿verdad? Pues mayores, pero vamos, de 40 y tantos, 50 años para arriba, pues los mandaban a casa con una buena pensión. A otros le daban lo que llamaban la mano de oro, que era una ayuda económica importante para que montasen un negocio y se las arreglase. Y a otros lo reconvirtieron laboralmente. Pero claro, lo que no se puede hacer es eso. Es decir, ¿tú imaginas que mañana los profesores de universidad los jubilan a los 40 años y además se les asegure que sus hijos van a estar... Porque además es otro problema. Esto es el paño de poner. Se jubilan unas personas anticipadamente, pero hay que meter a los hijos también. Bueno, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver. Yo no estoy de acuerdo en que, porque tal como tú lo dijiste, da la impresión que solamente se beneficiaron los cuenques del trabajo de los mineros. Se benefició toda España, todo el Estado, evidentemente. Entonces lo que me duda que son zonas que fueron muy maltratadas. En todos los sentidos, muy maltratadas. Yo estuve de coadjutor en Sama y viví en Chábol y tal, y bueno, fue aquello tal. Oye, tiene que haber un poco de justicia. Sí, hombre, si se dio mucho, hay un momento que también algo habrá que recibir de todo eso que se dio, que se dio mucho, que aquí no se movía nada si no era con el carbón. Sí, es verdad eso. Entonces alguna compensación tiene que haber. Yo no soy quien para tal. Ahora, otra cuestión si se invirtió bien o no el dinero que mandaron. Yo ya no lo sé. Y eso será pues de los dirigentes políticos y de la gente sindicales, y de la gente que tal, que serán los que tendrán que dar cuenta de qué hicieron con ese dinero. Claro. Ahora, el minero y la gente de los cuenques dio mucho. Pues me parece muy bien dio mucho y el resto de Asturias movíase gracias a ellos. Estoy de acuerdo contigo. Comercio, pero sería entonces el otro día leí un artículo
en la Nueva España sobre un representante sindical de la construcción y decían, claro, que ellos se sentían perjudicados, porque en las últimas décadas hay un mayor nivel de siniestralidad laboral en las obras, en la construcción, que en la mina. Y que ellos... Es que hay muchos menos mineros. Claro, si pasamos de 50 y tantos mil a 5.600, tiene que haber menos accidentes. Claro. Pero sigue habiendo más de 1.000 muertos en accidentes laborales en España, que es la nación campeona de Europa en accidentes laborales. Es otro tema lamentable. Se hacen una serie de cursos con programas, además, europeos, fondos FEDER, para el tema de la seguridad en la empresa, y la gente se prepara, se diploma y ahí se queda. Yo tengo un hijo que ha hecho esos cursos. Ahí está. Ricardo, ¿qué querías decir con el artículo de la Nueva España? Que en definitiva los del ramo de la construcción de alguna manera se sentían especialmente agraviados por esta cuestión. Y este hombre, yo le doy toda la razón, decía, por un lado me alegro mucho que un compañero sindicalista o los compañeros sindicalistas que representan a la gente del carbón consigan estos niveles, ¿verdad?, de adelanto y demás, y por otro lado, claro, los de la construcción, pues no es que lo vemos con una sana envidia, es que estamos absolutamente apesadumbrados porque hasta que no nos llegue los 65 años no tenemos posibilidad, porque no hay reconversión y porque además, en definitiva, nosotros estamos expuestos a las inclemencias del tiempo, mayor nivel de accidentes y unos sueldos infinitamente más bajos. Y otra circunstancia, no son empleos fijos. La construcción pasa por sus momentos de paro. El señor no trabaja un mes, no cotiza, no reincrementa su jubilación. O sea, hay una serie de profesiones que dependen, como los pescadores. Si se sale a pescar, cobran, y si no salen a pescar, no cobran. Claro, esas son unas profesiones que eso no se tiene en cuenta. Pero como tú dices muy bien, con la huelga de transportes el otro día, con la huelga de transportes, la construcción amenazó con mandar a la gente a la calle. Pero bueno, al segundo día de la huelga de transportes. Oiga, la construcción gana mucho dinero también, y tiene una mano de obra tirada a base de precisamente de la inmigración masiva. Vamos a decir las cosas claras, porque esto es la realidad pura y dura. Y resulta que, claro, esa gente, esa sí que es gente maltratada. Esa sí que es gente maltratada. Hablando de inmigración, vamos a pasar al segundo tema del día, que es todo lo que está sucediendo en París desde el 27 de octubre. 2 jóvenes morían electrocutados porque se habían resguardado en una zona pensando que la policía les perseguía, y a raíz de aquello, bueno, pues se ha iniciado una escalada de incendios, de vandalismo nocturno en los barrios periféricos de París, bueno, pues que ha hecho necesario que el gobierno haya incluso decretado el estado de urgencia y el toque de queda en los 25 digamos municipios, ¿no?, que hay en París, aunque solo en 5 o 6 se ha llevado a cabo, entre ellos en la Costa Azul, que es Cannes, por ejemplo, y Niza, zonas turísticas por excelencia. En aquellas ciudades no pueden pasear los jóvenes que no vayan acompañados de adultos, ni pueden reunirse en actitudes que para ellos puedan ser sospechosas, ¿no?, para la policía. ¿Cómo veis estos sucesos que llevan pasando 15 días en Francia? Es un tema muy complicado. Y que tiene que ver con la inmigración, Sí, ¿no? sí, tiene muy complicado. Primero, esto es el resultado a largo plazo que ha pasado de la excesiva generosidad que tuvo Europa. Yo no digo que no haya que ayudar al tercer mundo, Dios me libre de decir eso, pero claro, hay que llevar para cada país la mano de obra que necesite. Los españoles que en los años 50 fueron a trabajar a Suiza, a Bélgica, a Alemania, iban con un permiso de trabajo. Sabían que iban a trabajar con puestos de trabajo fijos. Con un contrato firmado. Necesitamos 36 o 140, llevan 140. Aquí se ha producido eso. Entonces, llegó un momento que hay más gente de la necesaria. Están en los barrios por ahí, no trabajan. Y hay una combinación de la religión también. Los musulmanes tienen su religión, que también influye de una manera de eso. Y aquí, ¿por qué explotó ahora, como pudo esperar antes? Por 2 cosas. Por esos otros niños que tú dijiste y por las declaraciones insensatas del ministro del Interior, que los insultó a esta gente. Claro, chavales de 16 años, 17 años, 21 años, dirigidos porque una encerrona que hicieron a la policía francesa fue con una estrategia de
guerrilla urbana. Guerrilla urbana. Con un manual policial en la mano, esto es guerrilla urbana pura y dura. Claro. Y además aderezado o facilitado por la red, es decir, por internet y por los móviles. Entonces, sin duda alguna, están desplegando tácticas de guerrilla urbana, de insurgencia. Y yo añadiría a este asunto la marginación, que en algunos casos son objeto, eso es inevitable, la automarginación. La automarginación. En la que en algunos casos ellos caen, eso es cierto, y bueno, luego también hay algunos ribetes de discriminación y de pobreza. Pero esta mañana yo estuve hablando con París, precisamente sabiendo que íbamos a tratar este tema, llamé a los colegas de la IPA. La IPA es la International Police Association, que tiene su sede en París. Y los sindicatos policiales de Francia, concretamente en la ciudad de París, están pidiendo la intervención urgente del ejército y de los reservistas, porque esto se les está escapando de las manos. Claro. Yo creo que si me permitéis, la obligación o el deber prioritario del Estado es la seguridad pública, la seguridad ciudadana. Es fundamental, eso es fundamental. Eso es fundamental. Y bueno, no solamente en París, ya sabéis también que ha habido situaciones de estas en Bruselas, eso es, en Alemania, y alguno en Cataluña y en Sevilla. En Sevilla, hombre, son de tono menor comparado con todo esto, muchísimo menor, pero es curioso, el otro día tenía un periódico catalán, La Vanguardia, me parece que lo están repartiendo ahora por las facultades gratuitamente, y decían en primera página, dice, ¿espera usted que en Cataluña? No, hombre, ¿qué va? Tenemos un comité de expertos, dicen que de eso nada. Bueno, pues ya habían quemado 2 coches, ese mismo día habían quemado 2 coches. Entonces el tema, y coincido con vosotros plenamente, el problema es que esto está organizado. Esto no es una reacción espontánea de jóvenes. Eso, organización espontánea. Eso está organizado, hombre, perfectamente. Monchu. ¿Qué opinas? Bueno, vamos a ver, yo considero de que efectivamente hay un problema serio, pero generalmente son gente que está muy marginada, que viven en guetos, en parte también porque ellos a lo mejor lo provocan, lo tal. Y bueno, la solución, necesitamos de esa mano de obra, no cabe duda ninguna, porque los países del mundo rico están funcionando gracias a esa mano de obra, evidentemente, en muchos aspectos. Sí, esa mano de obra. Exactamente. Pero entonces, la necesaria. Evidentemente, la necesaria, pero bueno, la necesaria. La perfección nunca tal. Después hay otra parte. Somos la zona rica. Esa gente, pues, va a venir a nado, porque la gente quiere promocionar. Y bueno, pues es un problema que los políticos tendrán que hincar el diente, y yo no sé cómo se solucionará, pero hay que hincar el diente. Ahora, no cabe duda que hay bastantes injusticias. Yo creo que también que muchos de ellos no sé tal. Después, debe ser gente que está, por ejemplo, muy metidos, ahí dicen que es más problemático porque están en grandes ciudades, por ejemplo, en sitios pequeños, de poca población, eso no pasa. Yo lo que sí observo que gente de estas emigrantes no se integran fácilmente ellos, viven su mundo. Yo tengo unos amigos en Suecia e incluso allí hay barriadas inmensas, a lo mejor que son de turcos, están con la parabólica mirando para Turquía y van a trabajar, y algo hay que hacer ellos mismos, y habría que darles posibilidad para que manifestasen su cultura, que se nos diesen también a conocer a nosotros sus tradiciones, su cultura, de la misma manera que hay lo que estoy diciendo, déjame terminar, como hay el Día de Andalucía, pues que haya el Día de Marruecos y que podamos ver cómo son, qué tal, algo eso ya lo hace un gran almacén. O sea, tú quieres algo para siempre es primavera, ¿verdad? Pero bueno, y no sirve porque... No, pero es una manera también de conocerles. Sí. Oye, pero no os llama mucho la atención, no os llama especialmente la atención manera de conocerles. Que se trate solo y exclusivamente de árabes y africanos, que por ejemplo, bueno, y de segunda generación, que eso hay que tratarlo, pero por ejemplo los latinoamericanos no ha habido ningún problema con ellos. Bueno, latinoamericanos hay bandas por ahí que también están organizadas de otro tipo. Es otra historia, pero está dañando el cuerpo social, otra historia, pero está dañando también el cuerpo social. Entonces, pero vamos a ver, es que además, fijaros, abundando en lo que acabáis de decir los dos, es que se quemaron más de 5.000 coches en barrios marginales. Pero no era que en la Plaza de la Concordia, no, de barrios marginales. Bueno, mira, estos han hecho daño a gente modestísima. Mataron a un señor delante de su mujer y de su hija, que estaba haciendo unas fotos de su edificio y tal. Lo mataron allí, pero
de una manera vandálica, de una manera creíble. No, han quemado guarderías. Han quemado guarderías. Claro, ahora, aquí hay cosas que los juegos florales no valen. Hay cosas que no valen. Yo creo que se trata de, a ver, es que tú vas siempre por la tremenda. No se trata de juegos florales. Yo vivo en Villaviciosa. Allá hay rumanos, allá hay tal, que viven bastante. Me gustaría ver sus costumbres, sus cosas, conocerles, darse también a conocer. Pero es muy libre. Eso no son juegos florales. No, perdona. Bueno, pues nada más. Pues la costumbre, oye, perdona. Las costumbres de los árabes las conoces. No, yo no conozco. O sea, ¿quieres que te pongan cómo tratan a la mujer los árabes? Pero bueno. Te digo que por ejemplo, esto es una forma. Pero bueno. Hay una gastronomía, hay un folclore, hay tal, que es bueno también. Que se hagan simpáticos, que se hagan también un poco tal. Hay de todo. O sea, que le peguen 2 días a la mujer nada más. 2 días a la mujer. A que se hagan querer. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Cómo se intenta? Que respeten las leyes europeas. Claro, simplemente. Evidentemente. ¿Las respetas tú, las leyes europeas? Sí, yo las respeto. Yo quiero decir una cosa, si me lo permitís. Ricardo. Parece que esto que tiene toda la pinta de ser un motín casi igual al de la Bastilla, parece que se camina hacia un país anárquico dentro de otro país, refiriéndonos a los guetos. Y yo llamo la atención sobre que son precisamente gente del continente africano quien se ha lanzado a la calle. Gente fundamentalmente que enarbola el Islam. Ahora mismo el Islam no conoce más frontera que no sea el someter al infiel de diferentes maneras, en algunos casos con bombas, en otros casos de forma pacífica y honrosa. Eso así es. Y ese es un estado o un estadio en el que los europeos, Occidente, pues ya hemos pasado hace tiempo. Es decir, la Inquisición y mandar a galeras al personal e ir a someter al infiel a Tierra Santa ya nos viene un poco lejos. Y yo creo que Ricardo, vamos a ver, estos señores, al parecer, queman coches y queman guarderías porque tienen hambre. Porque pasan hambre, porque no tienen trabajo. No creo que nadie pase hambre. Porque no se les integra, ya no por la causa tan religiosa. No cabe duda que puede influir el Islam, pero no se puede tampoco generalizar de esa manera, porque lo que estamos haciendo ya es una guerra de religiones, y eso es lo que tenemos que evitar, una guerra de religiones, porque es que dentro de nosotros mismos, en la universidad, en la política, en la iglesia, en la prensa, etcétera, hay también talibanes. Entonces, ¿de qué vamos? No, hombre, yo no puedo... Hay también talibanes. Lo que pasa es que no llegan a sus extremos, pero corten todo lo que pueden cortar, evidentemente. Todo lo que se diga por la boca es permisible, quiero decir. Está bien. Claro, también. No, tampoco es permisible. Porque detrás de lo que se dice por la boca viene lo otro. Claro, viene lo otro. Entonces, lo que no tiene que haber ya una guerra de religiones. No hay que decir que dentro del mundo musulmán puede haber un radicalismo según se interprete, y dentro del mundo musulmán hay muchas maneras de interpretarlo, como dentro del mundo católico hay gente que, no quema porque hoy no puede quemar. Fíjate cómo viene el asunto, fíjate cómo viene el asunto que acaba de decirse que el restaurante donde murieron en los años 70, el descanso de Madrid, 18 personas, un testigo reconoció a que intervino también en los sucesos. Pero vamos a ver, yo también quiero reconocer un poco en la línea de que dice José Ramón, no te preocupes. Que hombre, si hay 1.000 millones largos de musulmanes, yo no puedo creer que todos estén enajenados mentalmente. O sea, tiene que haber gente ahí pues muy aprovechable y tal. Ahora, independientemente de eso, y en lo cual participo plenamente y con toda conciencia, pues lo que sí que tengo muy claro es que todo el mundo en un país tiene que respetar la ley. Cuando llega a un país y es aceptado además en un país, sea el suyo o sea otro, tiene que respetar escrupulosamente la ley. Y no vale eso de decir que si estoy marginado, que si estoy... Pues hay otros medios. No es quemar coches ni quemar colegios, ni que tiene que respetar. Y el dato de que la media de edad de estos jóvenes, porque son jóvenes, es de 25 años. Pero esos jóvenes ya no son tan jóvenes. Han encontrado a numerosos menores que están dentro. Este dato, ¿de qué manera analizáis? Porque claro, se hablaba de responsabilidad de los padres. Ese dato es muy sencillo de analizar, porque hay una legislación penal para los adultos y otra para los niños. Y entonces se manipula a los niños porque van a tener menos responsabilidad penal. Es sencillísimo. Entonces, claro, efectivamente, como tú apuntas muy bien, en esos casos hay que pasarle parte importante de la culpa a los
padres para hacerlos responsables de esa situación. Yo creo también que hay una cuestión. Hay gente que es emigrante. Sí. Y es emigrante. Sí. Y yo no daría todos los derechos sociales al que trabaja y al que está aquí, evidentemente. Claro. Ahora, derechos políticos no, siguen siendo migrantes hasta la tercera generación. Eso es para mí, hasta la tercera generación. Me parece fuerte, hombre. Pues no. Tienen todos los derechos sociales. Por lo visto, el padre de este futbolista tan famoso, Zidane, no puede votar aún en Francia. Hoy lo leía en el periódico. No, yo creo que eso es injusto. No lo sé. Mira, este verano yo he estado en el Magreb. He estado en Marruecos, y demás, y he visto lo que allí hay. Y no me extraña que cualquiera de esos marroquíes que viene a España y que bueno, inicialmente aquí pues desarrolla trabajos menos favorecidos, como puede ser, pues no sé, cualquiera, no quiero esto, es que aquí viven mejor en lo que nosotros consideramos un estrato social bajo o muy bajo que allí en un medio alto. Primero, las autoridades, muchas de ellas están absolutamente corruptas. La policía, bueno, que no te pida el carnet de un policía porque entonces sí que tienes serios problemas, porque muchísimos cuerpos policiales o muchísimos agentes de la policía allí, pues, lo que esperan del guiri es que, pues, bueno, pues que le dé una astilla, que le dé la propina. Y tú vas por Marruecos y yo nunca he visto tantos controles policiales en la carretera, es increíble. Cada 20 o 30 kilómetros hay 4 o 5 gendarmes esperando ver un coche extranjero para parar e inspeccionarle, y esperando lógicamente que pueda seguir si le pagan. Y como vayas con un Mercedes por algunas carreteras de Marruecos, tardas días en llegar a tu destino, porque se supone que mayor nivel de opulencia que un Mercedes. Es decir, que en un país o en una zona, no me centraré solo en Marruecos, en todo el Magreb y demás, donde esa práctica es generalizada e incluso está bien vista, se da por buena, que los abusos parten de las propias autoridades, no de un particular, vienen aquí y ven que hay unos mínimos absolutamente asegurados, que es la sanidad. Claro, eso es fundamental. Si ese hombre necesita ser operado del corazón, le meten en la habitación donde estás tú sin ningún problema, y además me parece bien. La educación, que las autoridades no están corruptas, que el policía que le pide el carné en la calle no le va a exigir dinero, al contrario. Porque, y con esto ya termino, que no quiero ser muy bien dicho. Cuando saltaban o asaltaban las verjas de Ceuta y Melilla, iban corriendo a la comisaría de policía. ¿Por qué? Porque eso era garantía de que les pedían un papel y podían quedarse en España. Esto es la mayor paradoja que he visto nunca en mi vida. Los policías de allí me lo decían, dicen, oye, que es que vienen corriendo a la comisaría porque saben que aquí, bueno, se les trata con dignidad. Pero tú ves cómo trata la Guardia Civil, por ejemplo, que es ejemplar a esta pobre gente que viene en patera y tal. Vamos, son unos cuidados, ¿verdad? Pues que llaman la atención, claro, comparado con ahí con la taza limpio. ¿Qué os parecen las medidas que ha tomado el gobierno francés, que al parecer están dando sus frutos, ¿no? Aunque sean polémicas, y la última ha sido la expulsión del país de los extranjeros en situación tanto de legalidad como no. O sea, tengan o no tengan permiso de residencia o papeles, como se llame, estos señores, si son cogidos en el momento por causa del vandalismo que hay ahora mismo, tienen orden de expulsión del país. A mí me parece que está bien, porque lo último que puede hacer Francia es sacar al ejército a la calle. Lo último, porque eso tiene unas consecuencias que no se sabe dónde iba a terminar. Pero que tomen estas medidas me parece correcto. ¿Por qué al final, si no, va a ganar Le Pen en Francia? Por supuesto. Claro, la selección. Claro. De seguir así. Puede ganar Le Pen perfectamente. A pesar de que digan que es una medida escandalosa, ilegal, peligrosa, maniobra política. Pero más peligroso es que te quemen el coche y te quemen dentro del coche si llega el caso. Es que es un vandalismo. Es un vandalismo sin freno. No selecciona nada. Lo lleva todo de calle, seguido. Claro. Coches seguidos, 100, 200, 5.000 coches y pico, y han quemado en Francia. Hay más de 9.000 personas que se encargan de la queman hasta sus propios coches. Pues claro, son gente de su barrio. Cobrar el seguro. No, parece que los seguros, los actos vandálicos, por lo menos en España, no entran. Algunas ONG se han pronunciado en ese sentido, condenando que a la gente que está con papeles les expulsen. Pero bueno, hay que tener en cuenta qué tipo de ONG, porque no todas las ONG merecen la misma consideración. Hay ONGs que
están politizadas perfectamente. No, hay gente que vive pues, de la ONG. Son profesionales. Que son muy dignas y yo mismo milito en algunas de ellas y me honro en hacerlo, ¿no? Pero bueno, hoy en día cualquiera con 2 primos, un cuñado y 3 tíos en Alemania, ¿verdad? Monta una ONG, cobra 4 subvenciones y saca 4 pasquines, una revistilla y ya está. Bueno, eso no es, digamos, una organización Eso no es serio, seria. ¿no? Eso no es serio. O sea que, resumiendo, por lo tanto, hay que garantizar la seguridad ciudadana, ¿sí o no? Claro, pues sí, hay que garantizarla y en estos con casos... los extranjeros y con los propios, cuidado, Sí, que bueno, no queremos aquí pero hay que también controlar un poquitín eso porque hay los que con el cuento de que la seguridad ciudadana, pues oye, anchas Castilla, y mira lo que le hicieron a Blair, y mira, hay que matizar, mira lo que le hicieron a Blair. Pero... Entonces sí, evidentemente, y esta gente, yo estoy de acuerdo también que los manden fuera, evidentemente. Bueno, todavía quiero que tratéis un par de temas más de los que tengo aquí en esta lista. Más o menos me ha quedado claro la postura que tenéis respecto a lo que está sucediendo en Francia. Podríamos trasladarlo a pequeña escala a lo que está sucediendo en las zonas de copas, ¿no? Pues la misma medida. La semana pasada, un hombre de 40 años, vecino de Castrillón, se vino a Oviedo a tomarse unas copas y a las 6 de la mañana en un bar, pues al parecer alguien se le acercó empujándole y al momento se vio con 4 o 5 individuos dándole una paliza, ¿no? Esto ha hecho saltar las alarmas, se ha hecho que el Comité de Seguridad se reúna, que está conformado por el Cuerpo Nacional de Policía, de la Policía Local, de la Guardia Civil, para que a partir de ahora, a partir de ya, los fines de semana se patrullen la ciudad de una forma más intensa, sobre todo en las zonas en las que hay copas y botellón. Yo en esto creo que es aplicar la ley tajantemente, con auténtico rigor. Y si hay que cerrar una calle, es decir, en esta calle se prohíben los chiringuitos, se prohíben, porque estamos viendo lo que pasa en los chiringuitos y lo que le pasa a la gente. Y los vecinos, que están sufriendo eso, que no duermen, que no pueden entrar ni en casa, que les orinan en los portales, que no pueden protestar porque van a por ellos. Es auténtico vandalismo. Vandalismo. Y esto, rigor, aplicar la ley con dureza. No hay otro camino. Oye, no quisiera rogarme un protagonismo aquí, que había sido minero y que algo conocía, pero es que vivo a 500 metros del ayuntamiento y soy víctima de este puñetero asunto, ¿eh? Y yo salgo el domingo por la mañana a comprar la prensa a las 10 de la mañana, que es una hora muy prudencial un domingo, y te encuentras con los del Razú. Bueno, es que debajo de mi casa hay chiringuitos, hay pub y demás, y me encuentro allí la gente beoda, bueno, a veces abren el portal, entran dentro, y no voy a entrar en detalles, un desastre, un auténtico desastre. El botellón allí, y bueno, y la verdad es que la policía poco ha podido hacer hasta ahora, ¿eh? Poco ha podido hacer. Bueno, pues la policía tampoco está protegida. Es decir, si la ley, si el delegado del gobierno en Asturias o el alcalde de turno, con la autoridad que tiene... Dice caña al manzano, pues se acabó. Dice, hay que resolver esto, se resuelve. Claro. Hay todos los partidos políticos tienen que estar a una, y evidentemente... Eso es evidentísimo. Eso es evidentísimo. Hay que mojarse. Todos. Porque ya viste lo que pasó en Francia también. El ministro del Interior se lo pasa a los prefectos, es decir, a los gobernadores civiles. No me acuerdo ahora si fue en Cataluña o fue en Alicante, pero una persona que rodó desde su casa con una cámara los chapriteos con de tal, está recibiendo amenazas todos los días. Pero además volvió a rodarlo porque desde la calle sale la persona que estaba metiéndose, amenazándolo de muerte. La seguridad ciudadana es fundamental. No ha pasado nada. En un país civilizado... Pero yo creo que los dueños de los locales ahí no siempre colaboran lo deseable, ¿eh? Porque, hombre, yo comprendo que si yo tuviera un local... fuerzas de orden público, me gustaría, no les pagan para eso, oye. Me gustaría que mi local estuviera abierto hasta la madrugada, porque se supone que son clientes y son recursos, es dinero, ¿no? Es una propiedad privada, ¿no? Pero claro, es que habrá que hacer compatible la tranquilidad del vecindario con que el comerciante muy legítimamente saque adelante su negocio, pero ¿hasta qué punto se puede permitir que a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana todavía haya botellón en la calle, la gente ebria perdida por allí y ya no te digo dormir, porque es imposible dormir. Pero este es un modelo de vida que existe. Entonces, quizás no haya pues que cortar ese modelo de vida, ¿no? Sino buscar una solución. ¿La solución es poner más policías en la calle? No, la solución es que mi libertad termina donde empieza la de los demás. Eso es, exacto. Esa es la historia. Entonces, yo
me aventuro a decir una cosa. Yo no creo que en Estados Unidos, en líneas generales, esto sería tolerado. No, tengo enormes dudas. Por ejemplo, entrarían a saco. ¿Entrarían a saco? No, no es tolerado. Si veis las películas americanas, ya es un tópico que salga el prota, ¿no? El protagonista, con una botella metida en una bolsa. Eso no sé si os habéis dado cuenta. Ah, sí, una bolsa de papel. Una ¿no? bolsa de papel, sí. Entonces, en Estados Unidos está prohibido terminantemente consumir bebidas alcohólicas en la calle. Y la única manera es, bueno, pues llevar la botella dentro de una bolsa de esas de plástico o de papel que la mete en el que te lo vende, y en ese caso sí, si no, está sancionado. Y no como una sanción administrativa, sino penal. Eso es, la ley, la ley, la ley. No hay otra historia. La ley, sí, sí. Bueno, aquí también está prohibido vender bebidas alcohólicas a menores y que los bares estén abiertos a ciertas horas, y la venta de drogas y demás. Y eso está al orden del día. O sea, yo ya no vivo la noche, pero sé que existe, ¿no? Yo insisto, la zona vieja de Oviedo, la zona son verdaderos de la sufridores. catedral, de San Francisco hacia arriba, la calle Oscura, Santo Domingo, Mon, Trascorrales, Cima de Villa, Madalena. Es un infierno para los vecinos y es intolerable. Era para demandar al ayuntamiento y al delegado del gobierno, los vecinos. Hemos terminado aquí. En Madrid lo han trasladado a algún polígono industrial, a naves y demás. Sacar a la juventud pero no funciona. De las zonas, ¿no? Tienen que ir, no funciona, no. A la juventud lo que le gusta es estar en la movida, estar en el centro. No funciona. Que estén donde quieran estar, pero en condiciones. Pero es la cuestión, hay que imponer que hay que respetar determinadas normas y se Ahora, bueno, el respeto los propios y los extraños. El respeto a las normas, evidentemente, pero por ejemplo, el ruido, todo eso, los mismos ayuntamientos lo fomentan. En la plaza de toros, por las fiestas, hay unos espectáculos y hay gente en los hospitales que al lado oyendo aquel disparate de ruidos, que no hay más sitios para hacerlo, o las fiestas del pueblo, esa base, hay gente que tiene que marchar porque no puede vivir allí. Pero esas cosas esporádicas, pero no es el día a día, pero es ejemplo todo. Bueno, bien, mal ejemplo. Todo es ejemplo. Mal ejemplo, sí. Todo es ejemplo. Mal ejemplo, sí, porque lo que pasa aquí en San Mateo también con chiringuitos y tal, al lado de la universidad, Paquito Pelado, tal. Todo es ejemplo. El mal ejemplo o el buen Eso hay que acabar con ello cuanto primero mejor y, en fin, pues las medidas normales y razonables que aplican. ¿Confiáis en que en este Comité de Seguridad Ciudadana aportará algo entonces? Creo que lo deben de hacer, porque es su obligación en primer lugar y porque además los ciudadanos pagan los impuestos para tener ese servicio. Yo creo que no había ni necesidad ni de nada, había que aplicar la ley. Hemos terminado que pero si las sanciones no tienen poder ejecutivo, de poco sirve que llegue un policía nacional lo que pasa es la que Legión con la cabra, ¿verdad? Multen allí. Al final, ¿qué va a suceder, Ricardo? ¿Puedes hacer quizás una previsión desde tu experiencia? El policía va a llegar a la zona, va a coger a los 3, 4 que hay en la calle y ¿qué va a hacer con ellos? Detenerlos. En esos términos nada, porque el hombre dirá, estoy aquí en la vía pública, ¿está usted bebiendo una cerveza? Sí, muy bien, pues, tome el carnet, sancióneme y no tarde mucho, por favor, que quiero seguir hablando con mis amigos y punto. ¿Sí? Exagerando el tema, así es. Nivel, sí. Otra cosa es que, lógicamente, entren al establecimiento y bueno, levanten un acta para sancionarle porque tiene a la gente en la calle. Pero muchos establecimientos dicen, no, esos clientes no son míos. O yo se lo impido, pero ellos por la fuerza han salido a la calle, han ocupado la vía pública y yo no tengo culpa. Y al final ese tipo de actas que se levantan, quien tiene capacidad sancionadora en este caso es el ayuntamiento o la delegación del gobierno en algunos casos. Y los jueces que tampoco. No llegan los jueces, es vía administrativa, no. A no ser que haya una reyerta y ya haya un atestado policial, no va por vía penal. Es vía administrativa y eso en muchísimos casos se diluye ahí. Yo no quiero disculpar a la policía, yo creo que actúa bien. Hombre, siempre se puede coordinar mejor la nacional con la municipal. Pero mientras en la documentación, en las actas, en las sanciones, no haya una vía ejecutiva de que efectivamente se sancione de acuerdo a la normativa, pues la gente seguirá ocupando la calle, seguirán consumiendo bebidas ahí y los dueños de los locales, pues en muchos casos serán los longuis, diciendo, no, eso no son míos, son de al lado, el de al lado, el del otro. Y al final resulta que en la Plaza del Sol hay 1000 personas metiendo ruido, fumando, bebiendo y en algunos casos consumiendo sustancias estupefacientes. ¿Y a quién sancionas? ¿A quién? Pues a la plaza. A todos. ¿Quién se hace responsable 300 de eso? euros a la primera y 500 a la segunda, ya está. Así de claro. La pasta, entonces. Claro, la pasta. Lo que duele, el bolsillo, ¿no? Ir al bolsillo, ¿no? Claro. Y luego cóbrales. Luego cóbrale. Claro, en ese caso tiene difícil solución, ¿eh? Sí. Pero hay que buscársela porque si no esto va a ser un desmadre terrorífico. Bueno, quizás la solución esté en empezar en la educación en los colegios.
¿no? En los colegios y en las casas. Con esto no quiero Pues decir que a los colegios se les tenga que atribuir la responsabilidad de educar, no. Esto es una tarea compartida de la sociedad general, la familia, que luego la hablamos de la familia, la educación. Sí, pero los profesores dicen que ellos son profesores, pero no son también además psicólogos, no son policías, no son psiquiatras, no son, claro, es que los profesores, yo, vamos, vivo ese mundo y claro, se quejan también de que les cae todo encima. Esa es la realidad, La prueba tienes que es que, sobre todo profesores de primaria y secundaria, pues están esperando a los 60 años, si pueden, para alargarse, coger la prejubilación y marcharse para casa. Es algo terrible, eso es una situación que la sociedad no se da cuenta, pero, hombre, en la universidad es más tolerable el tema, pero en esos medios la verdad que lo está pasando muy mal. Lo digo ¿Y qué pasa? Que todo el mundo quiere prejubilarse, ¿no? ¿Quieren prejubilarse? No, es que esos no lo aguantan ya, esos lo dicen claramente. Yo tengo colegas, algunos, yo he estado, como sabes, varios años también de catedrático de media antes de pasar a la universidad, y bueno, a veces me invitan compañeros de la zona precisamente de Nalón a las cebollas rellenas, ahí en Entrego y tal, y veo gente, pero además gente curtida, gente que llevan pues 20 y tantos años de director, no sé cuántos de jefe de estudio y tal, y que dicen, no, es que esto ya no es lo mismo que era, no se puede aguantar. Pero ¿tú qué dices? Si eres un hombre curtido, es una persona que no, porque eso le pasa a un profesor joven, parece que es más razonable, y dice, no, esto ya no se aguanta, y me voy a la primera oportunidad que tenga. Así te lo dicen. Yo me quedé pasmado, no lo digo de verdad. ¿Esto se conseguirá de alguna manera paliar con reformas descalificado una mucho, más de las que hay? Han descalificado mucho también a los profesores. Es decir, que la propia administración no les apoya. Toman una medida, tú antes podías expulsar a un chico de un centro, ahora resulta que no, pues no hay manera. En fin, tienes que hablar con la asociación de padres, no sé qué, con la delegación, con Karzag y su reverenda madre, pero al final resulta que no puedes tomar ningún tipo de medida. Claro, pues entonces, claro, me han dicho que la nueva ley reconocen al alumno su derecho a hacer novillos y a no entrar al aula declarándose en autohuelga, ¿no? Muy bien. Aunque sea individual, ¿no? Muy bien, muy bonito, claro. Si ya la legislación viene así... Yo solo dudo que sea así. Bueno, los estatutos de la universidad... Los estatutos de la universidad dicen que no es obligatoria la asistencia a las clases teóricas. Bueno, ¿qué hago? Un profesor que dice, oiga, a usted le voy a suspender si me faltan tres veces a clase. Pues mire usted, léase usted los estatutos, porque está usted metiendo la patita, tal como está. Ahora, ¿y por qué se ha metido eso en los estatutos? No lo entiendo. Al menos bueno, ¿creéis que es justa la salida a la calle el sábado, convocada por el Foro de la Familia y apoyada por la Conferencia Episcopal y por el Partido Popular en protesta contra el proyecto de ley orgánica de la educación? ¿Cómo lo veis? Yo creo que tienen todo el derecho. Claro. Otra cosa es que les asista la razón en todo o no les asista. Pero salir, claro, manifestarse, sí. Totalmente. Por supuesto. Poncho, ¿sí? Sí, por supuesto, claro. Que salgan, ¿no? Pueden salir, tienen el derecho a salir. Claro. ¿Nada más? Bueno, ¿estáis de acuerdo? Y nada más. Es que yo como le veía ahí apuntes, digo, no sé yo si me tiene preparado aquí el discurso. Pero no solamente el sábado, el lunes, el martes y todo. Mira. Es que tiene un discurso, yo creo. No es discurso ninguno. A ver, Moncho. Una cosa que se pretende es que el centro garantiza el deber de los centros de ofertar la asignatura de religión. Y que se le dé carácter de materia curricular. Yo creo que eso ya no es justo. A ti el arzobispo te va a dar una pasada. No, el arzobispo dará todas las pasadas que quiere, pero de la misma manera que se preocupan de estos derechos de la Iglesia, deberían de preocuparse de otros que no se preocupan. Porque parece ser que nada más cuando afectan directamente es cuando tal. Y los derechos, por ejemplo, sobre este mismo problema de la migración, algo habría que decir, y sobre muchas cuestiones que no se dice nada. Por ejemplo, ahora, yo considero que, un instituto que por principio y laico no tiene por qué ofertar la religión. Un instituto público lo que tiene es que ofertar pues historia de las religiones, ofertarlo. Ahora, si hay creyentes, concretamente católicos, evidentemente, que somos mayoría, pero incluso de otras religiones, que quieren tener asignatura de su propia religión, que puedan tenerla, pero un instituto laico, por principio, no tiene por qué ofertar un credo determinado. Otra cosa es que tampoco puede impedir a la gente que quiera participar pues, en una clase tal. Y pues por otra parte, yo no creo que ese credo determinado
como asignatura tenga que ser curricular. Tendrá que ser curricular la asignatura de historia de las religiones comparada. Lo otro es cosa de fe y es cosa personal y es cosa tal que no se puede, pues tal. Ahora, evidentemente, a los centros privados que tienen su credo, claro que hay que dotarlos. Hay que dotarlos, pero lo que no podemos después de una constitución laica, y el laicismo no es malo, el laicismo es bueno y gracias al laicismo vamos cambiando muchas actitudes, no puede pedírsele que haga la labor que tiene que hacer la Iglesia en sus centros, en sus medios. Yo creo así sinceramente. Ahora, la religión para mí es fundamental, tiene unos valores muy importantes y fundamentales. Pero no tiene por qué estar. Pero estamos en una sociedad, evidentemente, estamos en una sociedad que, oye, que hay una sociedad pues bueno, que no hay una sociedad que tenga una creencia determinada. Eso lo dice la Constitución. Entonces hay que respetar eso. Me tengo que despedir. ¿Queréis opinar al respecto, Ricardo? Segundos. Venga. Aplaudo el alegato de Ramón, del que desconocía tu calidad de clérigo. Y me pregunto, en la manifestación de Madrid, ¿los obispos irán con gabardina? Y sobre todo, ¿cómo irán los de la Teología de la Liberación? Los de la Teología de la Liberación no irán, y yo creo que los obispos tampoco debieran de ir. Bueno, son ciudadanos como evidentemente, pero bueno, hay muchas manifestaciones de otras cosas y no se les ve como ciudadanos. Los ciudadanos deben serlo para todo, para todo lo que es justo. Pero bueno, pues háganlas que crean que deben de ir. Oye, no, porque un obispo no es un provecura anónimo, un obispo representa mucho. Entonces, donde va un obispo hay mucha representación porque va como obispo, evidentemente, porque va con su cruz, va con su tal y todo el mundo sabe que hay un obispo. Por eso decía lo de la gabardina. No va en la masa. Oye, pero también los políticos y los jefes sindicales tienen muy bien, representación. pero esos son políticos y jefes, y el obispo no es ni jefe sindical ni político, es el que preside una iglesia donde hay muchas tendencias. ¿Y en la política? Donde un político no representa un partido, pero un obispo no puede representar ningún partido. Por lo menos, otra cosa es que vote lo que quiera. Y así de sencillo. Bueno, me despido. Tengo que decirles que Plaza Paraíso sigue, pero que esta tertulia ha tocado ya a su fin y ha tocado hoy muchos temas interesantes, por cierto. Gracias, como siempre, a nuestros contertulios que hacen de estos minutos, bueno, pues una charla muy amena, por lo menos para una servidora. José Vélez, muchas gracias. José Ramón, gracias. Bueno. Casillas. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchen y a ti en particular. Ricardo, gracias. Muy amable, bienvenido. Gracias. Señores, hacemos una pausa y seguimos en la Plaza Paraíso, ya en nuestros estudios y con más asuntos interesantes. Hasta ahora. Pues seguimos en esta Plaza Paraíso y ahora lo hacemos con una convocatoria para este fin de semana. Y eso que anuncian una ola de frío, que va a empezar a llegar mañana a esta península, aunque, bueno, nosotros como ya estamos acostumbrados al frío, ¿verdad? Eso no va a impedir que podamos participar de aquellas citas culturales y gastronómicas que hay en nuestra región en esta época tan rica que es el otoño, ¿no? Yo les voy a llevar hasta Riondas, es la propuesta que les quiero hacer en el día de hoy en esta Plaza Paraíso. Y para ello me he traído a Emilio García Longo, que es el teniente alcalde del Ayuntamiento de Arriondas y además es concejal de Turismo, Cultura y Deportes, y que ha venido, pues eso, precisamente a defender que este fin de semana las fiestas están en Arriondas. Emilio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, digo yo, que lleváis ya 15 años haciendo la Feria de la Castaña, ¿no? Sí, este año se cumple la 15ª edición de la Feria de la Castaña y Productos de la Huerta, sí. Y además, desde hace unos años, viene acompañada de una muestra de la madera y el mueble del Oriente, ¿no? Sí, este año concretamente es la 5ª edición de la Feria del Mueble, sí. Bueno, cuéntame un poco, Emilio, ¿cómo está programado el fin de semana? Aunque haga frío, ¿nosotros podemos ir a Arriondas sin problema? Bueno, de momento hoy tenemos un día estupendo, luce el sol, está un día muy agradable. Esperemos que los pronósticos se confundan y tengamos un fin de semana no tan frío como anuncia. La verdad es que el programa es un programa variado, es un programa... La organización se ha esmerado bastante en hacer un programa lo más ameno y atractivo posible, en el que pues hay prácticamente de todo, con lo cual yo creo que cualquiera que se acerque a Arriondas va a disfrutar de este fin de semana. Bueno, feria,
de la Castaña. Habrá Maguestu, me imagino. Sí, sí, sí. El domingo, para cerrar el festival, tenemos una Maguestu, sí. ¿Y qué más cosas? Vamos a tener oportunidad de ver, por ejemplo, artesanía de la zona. ¿Cuál es la artesanía de Arriondas? Sí, tenemos artesanía, artesanía popular en la Casa de Cultura de Arriondas. Hay 28 artesanos que expondrán sus obras ahí en la Casa Municipal de Cultura. Tenemos, bueno, prácticamente, como decía, de todo. Tenemos en el recinto de la Feria del Mueble más de 10 expositores procedentes de todo Asturias, que nos van a hacer sus últimas propuestas en cuanto a diseño y elaboración de muebles, y eso acompañado, bueno, pues, de todo lo que acompaña el certamen de la Castaña también, ¿no? Es una simbiosis, yo creo que perfecta. ¿Por qué la madera en Arriondas? ¿Qué pasa? ¿Que hay una industria maderera importante? Sí, tradicionalmente en el concejo de Parres hubo siempre mucha actividad relacionada con el sector, también en la zona oriental de Asturias. Entonces, bueno, se pensó en la posibilidad de hacer esta feria. El Ayuntamiento de Parres considera que es un sector importante en la economía del municipio y, bueno, ahí hacemos una apuesta fuerte por esta feria, que creemos que es un buen escaparate para todos nuestros carpinteros y para toda nuestra industria del mueble. Bueno, es una buena oportunidad para conocer Arriondas en esta época del año. ¿Cómo está Arriondas en esta época del año? Pues ahora mismo, hoy, cuando dejé Arriondas, estaba haciendo un sol precioso. Están... Claro, es que todo el mundo conoce Arriondas por el verano. Sí, digo, por el porque descenso se va del uno Sella. al descenso del Sella, porque se va al Fito y toda aquella zona que es tan bonita, ¿no? Hay que desestacionalizar el turismo, ¿no? Por eso digo yo que Arriondas también es atractivo en otoño, ¿no? Pues sí, ahora mismo, si observamos, por ejemplo, el monte de Cetín con unos paisajes maravillosos, con los colores de los árboles, eso yo creo que es otra visión totalmente diferente y que puede ser tan atractiva como la del Sella en el mes de agosto. Con lo cual, pues, recursos tenemos, y recursos importantes. ¿Y de comer qué? Y de comer, pues, estupendamente. Tenemos una gastronomía y unos restaurantes, pues, que están al mejor nivel. Tenemos 2 restaurantes en la guía Michelin y después, bueno, pues tenemos sidrería, restaurantes, en cualquier sitio se puede comer estupendamente. Bueno, pues es una propuesta que les queríamos hacer. ¿La ubicación exacta de la feria dónde va a ser? ¿En la Casa de la Cultura, la exposición? No, en la Casa de Cultura tendremos los artesanos, la exposición de artesanía. Lo que es la Feria del Mueble está en un recinto, este año cambió la ubicación, se sitúa en el Parque de la Concordia, sobre una superficie considerable. Y ha cambiado, digo, de ubicación respecto a años anteriores, que se situaba en la zona del bar, con la zona escolar. Este año cambiamos de ubicación con el objeto de, bueno, de que ambas, tanto el Festival de la Castaña como la Feria del Mueble, bueno, pues estuvieran geográficamente y físicamente más cercanas unas de otras, porque la Feria de la Castaña, todos los expositores y todo lo relacionado con la castaña se ubica en torno al Parque de la Llera y entonces, bueno, están más próximos geográficamente y físicamente. Bueno, pues para aquellos que no conozcan muy bien Arriondas, como es el caso de una servidora, pues llegamos a Arriondas y preguntamos por el Parque de la Concordia o el Parque de la Llera. Sí. Sí. Son 2 sitios perfectamente conocidos, muy emblemáticos. El Parque de la Concordia es un parque que se hizo recientemente, situado entre los ríos Sella y Piloña, próximo a la zona deportiva, con buenos aparcamientos y con unas estupendas vistas a Picos de Europa, a la Peña Villar. Un sitio perfecto. Además es una zona muy cuidada, porque el turismo, lo demanda, ¿no? Sí, bueno, procuramos que... Es una zona además que está por la que pasea mucha gente todos los días, en la que hay muchos niños, muchas personas mayores. Es una zona muy vivida, entonces, bueno, pues la verdad es que ponemos bastante empeño en que esté
bien cuidada y que presente el aspecto más agradable posible. Teniente alcalde del Ayuntamiento de Arriondas, Emilio García Longo, concejal de Turismo, Cultura y Deportes también. Muchísimas gracias por venir hasta Oviedo a contarnos estas cosas. Muchas gracias a ¿Este vosotros. pin es de Arriondas, la A de Arriondas? Esta es la A de Arriondas, sí, es Qué el bonito. logo. Es que el logo. Qué bonito, en vez de llevar el escudo normalmente que se lleva del municipio, ¿no? La A de Arriondas. Hombre, bueno, pues solemos combinar, llevamos el escudo y llevamos la A, porque bueno, es un escudo distintivo también, nuestra marca turística. ¿Me lo has visto cómo me fijo? Sí. Es increíble. Veo que no pierdes ningún detalle. Bueno, muchísimas gracias, Gracias que a tengáis vosotras. éxito y que el frío no impida que tengáis las visitas que os merecéis, ¿de Pues acuerdo? muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, señores, nosotros vamos a, si les parece, a recordarles que Rumbo a la Fama comenzará su cuarta edición dentro de muy poquito y que tienen solamente 7 días para inscribirse si quieren participar en el concurso. Estos son los datos.